Y bien, damos inicio a nuestro neurocoloquio de hoy, 25 de septiembre de 2024, con un tema que es muy, muy importante y pues tiene que ver con la terminación del proceso de formación de los estudiantes para el mundo laboral. Pues es una de las misiones que tenemos como educadores, educar para la vida. Y pues cuando hablamos de la educación regular, pues hay programas, hay un sistema establecido y hay todo un acompañamiento y una apertura de parte de la sociedad para que estas personas, estos jóvenes que se terminan sus estudios, se incorporen con relativa facilidad al mundo laboral. Sin embargo, tenemos un grupo significativo de estudiantes que que hacen un esfuerzo muy grande muchas veces por lograr sus metas, sus propósitos, y que cuando terminan sus estudios o su preparación académica, se encuentran con un vacío en cuanto a la apertura que la sociedad manifiesta actualmente para que se puedan incorporar a este mundo laboral y que puedan ser personas productivas, personas que tengan independencia y que puedan organizar sus vidas como adultos. Entonces, es un tránsito que a veces se vuelve un poco complicado en algunos casos. Y pues para poder hoy plantear un poco la perspectiva de esta situación y encontrar eh, herramientas, estrategias, rutas para lograr que hayan un cambio en estos observancia de la realidad social, pues tenemos la presencia de dos profesionales muy destacados en el mundo de la inclusión educativa y de las personas con discapacidad. Contamos con la valiosa presencia de la licenciada Carlota Elena Escobar Campoyo de Dávila. Ella es docente universitaria por más de 25 años en el campo de la educación especial, problemas de aprendizaje y en educación inclusiva. Tiene una amplia experiencia en formación docente, en el desarrollo de competencias y estrategias educativas aplicadas a la inclusión social, educativa y laboral para la diversidad. Su propósito principal es innovar e impactar en la sociedad guatemalteca en el campo de los derechos humanos y la educación para crear una sociedad inclusiva, creativa, tecnológica y equitativa. Le damos la bienvenida entonces a la licenciada Carlota eh, y pues muchas gracias por esa eh, actitud tan positiva y tan noble de aportar. Y también tenemos la presencia de la licenciada Gabriela Castillo Palma. Eh, Ella es catedrática de la Universidad del Valle de Guatemala. Fue coordinadora académica del Instituto Neurológico de Guatemala por varios años y diseñó y ejecutó el programa de inclusión sociolaboral y preparación para el empleo de personas con discapacidad del Instituto Neurológico de Guatemala, que actualmente sigue funcionando. Tiene experiencia en ejecución de proyectos, del proyecto en Antigua Guatemala de preparación para el empleo y para el emprendimiento de personas con discapacidad visual, auditiva e intelectual. Es maestra de acompañamiento y terapista independiente. Entonces, muchas gracias, licenciada Gabriela, también por su apertura y por esta eh, noble intención de apoyo a la sociedad y a estas jóvenes que necesitan estar en este proceso de ser incluidos en el ambiente laboral. Pues les damos a ambas un aplauso virtual, ¿verdad? Muchas gracias. Y pues Para mí un placer. los dejamos en el uso de la palabra. Muy bien.
Pues es un gusto para nosotras estar esta tarde compartiendo con ustedes las experiencias y sobre todo las inquietudes que desde hace muchísimos años nos han unido con Gaby, que es precisamente, como usted lo decía, el derecho de todo ser humano a sentirse feliz y productivo. Así que yo dejo la palabra a Gaby, quien va a ir dirigiendo este coloquio. Yo voy a ir aportando con muchísimo gusto y es un placer, como siempre, licenciado, estar con ustedes. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Muy buenas noches a todos. También es un gusto poder compartir el día de hoy. Voy a ver audio, sí. Es un gusto poder compartir con ustedes. Gracias al licenciado Francisco por la invitación, a la licenciada Carlota también por la invitación. Y bueno, admirable el esfuerzo porque es importante el gota a gota, ¿verdad? Para que pueda ir haciendo mella y a partir de eso podamos generar acciones importantes. Eh, Estas invitaciones para mí son sumamente importantes por el hecho de que tenemos que compartir el conocimiento para que otras personas se sumen y para que la larga lista de espera de jóvenes que están tocando puertas por incluirse laboralmente, de los jóvenes que vienen previo a ese proceso, los colegas se concienticen y comiencen a generar oportunidades en pro de la inclusión. Voy a compartir por acá. Eh, bueno, por ahí está. ¿Se ve bien? Te va muy bien, muchas gracias. Sí. Ok. Eh, bueno, por ahí un poco de mis redes, construye puentes de inclusión en Facebook. Ahora no estoy muy activa porque estoy más en el tema de acompañamiento, pero sí por ahí es importante ir dejando el mensaje, también promocionar los servicios de la licenciada Carlota, alguien con muchísima experiencia, a quien admiro mucho. Creo que es importante reconocer esos esfuerzos que hoy van a marcar un precedente importante como lo es una de las carreras que marca no solo el cambio en cuanto a la metodología, sino también en cuanto a las acciones que se generen a partir de esto. Escuché la charla anterior del diseño universal del aprendizaje que también tuvieron a bien ustedes desarrollar. La licenciada diseñó todo el proceso de la carrera de educación inclusiva y a partir de ahí muchos jóvenes comienzan a ver desde otra mirada la discapacidad. Así es que es importante poder generar los procesos y la experiencia que cuenta la licenciada Carlota conforme armar estos procesos, esta dinámica sistematizada para poder ir ampliando los conocimientos, haciendo esas actualizaciones es sumamente importante. Así que si usted por ahí tiene un proyecto que necesite echar a andar y no sabe cómo diseñar la malla curricular, aquí tiene a quien le pueda echar a andar su proyecto. Excelente. Eh, Vamos a dar paso con el primer tema. Vamos a ir compartiendo con la licenciada Carlota la presentación y como primera parte, pues la definición de discapacidad, que creo que lo han abordado a lo largo de los diferentes talleres que tiene a bien desarrollar apoyos educativos. Y es importante marcar el precedente en cuanto a la conceptualización, la persona con discapacidad, ¿verdad? Y se ha repetido mucho que persona primero, sin embargo, a veces es un poco injusto estar recordando esto que primero es persona. Sin embargo, creo que tiene el audiencia. Vamos a ver. Persona con deficiencia física, mental, intelectual, sensorial, ¿verdad? O en su caso cognitivo, sensorial, que a largo plazo, al interactuar con las barreras actitudinales que encuentra en el entorno, tendrá una limitación, una restricción para poder interactuar, participar activamente con todos los roles humanos. Entonces, en esta parte hay una serie de dispositivos legales que si bien Guatemala el más importante para nosotros, la Convención
la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, si bien ha marcado un precedente, es importante también reconocer la interseccionalidad que esto genera, porque hay mapeados algunos grupos grupos de interés, grupos vulnerables, le llamamos generalmente, y en este grupo están las personas con discapacidad. Aquí encontramos niños y niñas, encontramos personas de los pueblos originarios, encontramos a la comunidad LGTB, personas mayores, encontramos también a las personas con discapacidad, pero es importante reconocer esta interseccionalidad que existe entre los grupos. Alguien por ahí dentro de los procesos exitosos que hemos tenido de incluir laboralmente, me decía, y muy abiertamente lo comparto, porque lo vamos a encontrar, me decía Gaby, yo soy una persona con discapacidad sensorial a través del intérprete, pero yo también pertenezco a la comunidad LGTB. Y antes de dar el sí en el trabajo, yo le comento esto porque no sé si va a haber alguna dificultad. Y no debería haberla, no debería haberla porque él cuenta con el perfil y se puede incluir laboralmente y puede desempeñarse, tiene derechos y también va a tener responsabilidades. Entonces es importante ir reconociendo esta parte. También tenemos personas con discapacidad que pertenecen a los pueblos originarios y también a otro grupo vulnerable como lo son las mujeres y que tienen todo un desafío para poderse incluir en el mundo laboral. Doy paso a la licenciada Carlota que nos aportará en este tema. Sí, efectivamente, en el proceso que se ha llevado a través de estos años de muchos esfuerzos en las naciones, en Guatemala y en todos lados, siempre se ha marginado a ciertos grupos. Lo interesante de esto es que el proceso que se ha llevado legal y el proceso de inclusión escolar, los que realmente han influenciado ese proceso son los padres de familia, en primer lugar, por sus intereses afectivos, emocionales, y luego precisamente el mundo de la educación. ¿Qué se fue rezagando? Y es lo que vamos a ir viendo con Gaby, porque las leyes existen, los procesos educativos ya existen y incluso las leyes del Ministerio de Educación y la forma en que se está manejando es bastante buena. Entonces, ¿qué es lo que hemos descubierto en esta investigación que hemos ido haciendo con Gaby? Que el proceso de familia, educación, óigase, escolaridad y la inclusión laboral está totalmente desarticulada. O sea, hay muchos chicos que ya tienen una oportunidad escolar. Hay muchas familias satisfechas porque encontraron un lugar donde sus hijos van creciendo, no solo en el área educativa, sino en el área social. Pero el mundo afuera, el mundo laboral, el pleno empleo, es ahí donde encontramos el mayor obstáculo. Y por eso es que esta última etapa de mi profesión y del amor que le tengo precisamente al mundo de la inclusión es el interés en ese proceso, porque ese es el que nos está fallando. Así que ese es el punto que vamos a ir enfocando hoy. El anterior, que es la inclusión escolar, ya se ha tocado bastante. Y los procesos humanos dentro de las leyes, pues ya ni se deberían tocar porque las leyes existen, pero realmente lo que interesa es qué vamos a hacer en ese proceso. Gracias, Gaby. A mí me llama la atención el hecho de que hay personas que tienen dificultades, ¿verdad? Para poder lograr las metas que otra persona tiene más facilidad, pero que sin embargo las barreras no están en la persona, sino que están en el entorno, que no es la persona la que tiene una barrera para poder lograr metas o propósitos, sino que es la sociedad, el entorno, la misma familia muchas veces, ¿verdad? La Sí, que, sí. la que limita y no permite que estas personas puedan realizarse y ser plenas en la vida. Tal vez ese es un aporte que en este momento se me ocurrió que podía ser útil. Gracias. Gracias, Sí, licenciada. totalmente. Gracias. Cuando veamos el tema de los actores que se involucran en esta parte de la inclusión, vamos a tocar el punto de las familias. Es un desafío y por eso es importante que los colegas se formen. Los colegas al final del día nos dividimos en diferentes
acompañamientos. Es tan importante la persona que orienta a las familias como importante la maestra de acompañamiento, el personal que hace la intermediación laboral. Son tan importantes cada una de las piezas, cada uno de los actores que conforman este proceso, desde la parte formativa hasta la inclusión laboral. Y sí, hemos tenido muchos desafíos. Para contarles una experiencia, como en alguna oportunidad incluimos laboralmente a alguien que quería aportar, un joven con síndrome de Down que quería aportar a la familia, él también quería pagar las facturas y uno de sus deseos grandes era comprarse un celular y también aportar. Eso era lo que él decía, yo quiero pagar la luz y yo quiero pagar el cable. Y también una de las cosas era comprar un celular. Y resulta que logramos el proceso, se le dio el acompañamiento y luego el celular andaba sin luz y hasta que comenzamos a ver qué pasaba ahí. El celular no tenía chip porque la mamá tenía miedo de que pudiera interactuar y entonces, uy, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué estamos engañando a la persona si queremos que tenga un tránsito a la vida adulta, si queremos que comparta en los roles humanos, en la normalización de la vida de cualquier joven? Entonces es importante que cada una de las piezas que conforman el proceso, la persona, la orientadora familiar, el gestor laboral, el que hace la intermediación laboral, el padre de familia se sienta acompañado, pero también reconocer que esos derechos y esas responsabilidades conllevan a acompañar ese tránsito a la vida adulta. Así es que muy oportuno el tema de los padres. Y bueno, una proyección de personas con discapacidad para el año 2024, que ya se hablaba en el 2019, en la última encuesta, esa proyección hoy la vemos con el 10% de la población en Guatemala, que es un representativo de 1.700.000 personas. Entonces, esto ha crecido y de cara a las consecuencias de la pandemia, las tasas en cuanto a la inclusión laboral han disminuido. Realmente las oportunidades laborales se han reducido y ha cambiado demasiado en los temas de contratación, lo que limita poder ofrecer el tema de inclusión laboral como una modalidad de empleo formal, porque hoy ya vemos que hay diferentes modalidades de empleabilidad que son totalmente válidas, pero que no está de más, los jóvenes están buscando poder aportar en sus hogares y buscan esta parte. También la parte de la organización es muy importante y por ahí creo que nos vamos a quedar un poquito y platicar con la licenciada Carlota acerca del tema de la alfabetización. Les digo que este es uno de los mayores desafíos que enfrentamos en el tema de la inclusión laboral. El perfil que nos solicita la empresa tiene también dentro de ese perfil solicitan el desarrollo de habilidades académicas. Y ahora vemos que hay todo una currícula nacional base y también hay una extracción de cursos tan importantes. Hoy los jóvenes no tienen, por ejemplo, hogar. Bueno, sí, pero se integra, pero al cambiarle el nombre y cambiar la dinámica, y entonces hay una serie de justificaciones, pero alguien que lo dice desde un escritorio y no alguien que acompaña a los jóvenes en el día a día y que necesitan el desarrollo de esas habilidades, el desarrollo de una receta de cocina, por ejemplo. Eso aporta significativamente para que estos conocimientos que adquiere los pueda utilizar en el futuro. Así es que es bien importante el tema de la alfabetización. Hay varias empresas que están abriendo las puertas a la inclusión y hoy vemos una dinámica bastante fuerte en el caso de Walmart, que creo que es una de las pioneras y que tiene que ver con, sí, los dispositivos legales, porque pues ellos manejan toda una serie de eh, compromisos internacionales que les demandan dentro de sus indicadores incluir laboralmente a las personas. No es que se les haya ocurrido, no es que, ¿verdad?, que quieran llevar el cartel, no, es que hay una serie a través de Naciones Unidas, de estos comités que van liderando indicadores globales y uno de los indicadores globales es que se permita incluir laboralmente a todos estos grupos que por años han sido excluidos.
en especial a las personas con discapacidad. Licenciada, por favor. Sí, yo creo, Gaby, que vamos a avanzar un poco, si quieren, el tema. El tema de la alfabetización no solo es un indicador de desarrollo humano y de los países, es en muchos de los casos de la discapacidad una barrera. Sin embargo, la alfabetización como tal es parte de los perfiles que tenemos que ir alcanzando y por eso es que más adelante, cuando podamos ver los modelos, hay algunos modelos de personas con discapacidades más profundas en que la alfabetización propiamente no estamos hablando de la alfabetización como un sistema de códigos, de codificaciones, etcétera, de letras, sino de la capacidad que desarrolla de leer, por ejemplo, información visual, de seguir pictogramas, de seguir instrucciones. Entonces, cuando la barrera es muy grande, que es desde mi punto de vista educativo, cuando la barrera sensorial, y hay que encontrar alternativas como el braille, como la lengua de señas, pero también hay otro tipo de discapacidades intelectuales donde la alfabetización se vuelve cuesta arriba y entonces utilizamos otra forma de lectura, que sería el uso de estrategias a través de información visual, seguimientos de procesos, y ahí es donde vamos a ver por qué es tan importante la preparación previa, lo que nosotros le llamamos la formación para el trabajo, que no solo tiene que ver con algunas áreas como habilidades sociales, habilidades de higiene, seguir instrucciones, el autocontrol, que es tan importante. Entonces, para llenar perfiles, por eso Gaby lo tiene separado y en un proyecto debe tomarse en cuenta esas habilidades, esas destrezas, y cuando la alfabetización como tal de decodificación a través de códigos para leer y escribir se vuelve cuesta arriba, es cuando nosotros buscamos alternativas que más adelante vamos a tocar para que esa persona que no está alfabetizada, pero tiene habilidades que desarrollar, las pueda poner en práctica siguiendo otros modelos. Gracias, Gaby. Licenciada. Bueno, rápidamente, pues esta es una gráfica que demuestra los de estudio alcanzado por personas con y sin discapacidad en Guatemala. Em, no sé, ¿verdad? Esta tabla está elaborada por el CONADI y bueno, es totalmente un desafío de cuántas personas lo finalizan el programa educativo, pero también cuántas personas adquieren habilidades y que tiene mucho que ver con ese diseño universal del aprendizaje, que se proporcionen los recursos adecuados, las estrategias adecuadas, el acompañamiento adecuado para las personas con discapacidad que están dentro del sistema educativo. Así es que por ahí un desafío también. Vamos a continuar. Y bueno, la importancia del trabajo como la función psicosocial eh, que nos ocupa a cada uno de nosotros alrededor de nuestra vida, 2/3 de nuestra vida adulta y de ahí su relevancia. Podemos definir el trabajo como un conjunto de actividades retribuidas o no de carácter productivo creativo que permiten producir servicios, productos, todo ello mediante el uso de instrumentos o herramientas diseñadas para tal fin. ¿Y por qué la importancia del tema del trabajo? Porque estas funciones psicosociales del trabajo también nos permiten tener y autorrealizarnos, nos permite alcanzar pues esa independencia económica que también tanto buscan los jóvenes, poder aportar, poder tener la autorrealización como una familia, el deseo de los diferentes. Recordemos que no estamos hablando solo de discapacidad intelectual, hablamos de personas con discapacidad visual, con discapacidad auditiva, física, que están desafiados, que tienen familias, que siguen buscando pues esa oportunidad y las funciones psicosociales del trabajo tienen mucho que ver para poder completar esa autorrealización. Desde la parte económica, poder estructurar el tiempo entre la vida personal, la vida laboral, también proporciona poder, porque a alguna persona estar incluida laboralmente, pues tiene dentro de sus responsabilidades poder ir aprendiendo de cómo comportarse, de cómo interactuar con el resto del grupo y también la parte de la identidad personal en la que la persona aporta al equipo de trabajo y
se autorrealiza y también tiene la oportunidad de desarrollarse. La interacción social que definitivamente en esa ocupación de la interacción que nos ocupa el trabajo, nos permite desarrollar otras habilidades sociales. El mantenimiento de una actividad obligatoria también, no solo pues tiene ese compromiso de la interacción, la persona con discapacidad, sino también se vuelve parte de sus roles en la vida personal, en la vida laboral, a poder ir haciendo esa estructura del tiempo, el desarrollo de las habilidades, no solo académicas, sino también las habilidades financieras, las habilidades de actuación personal, la transmisión de normas es muy importante y aquí tenemos también muchos desafíos y no voy a hacer señalamientos para las personas con discapacidad, sino cuando estamos en los equipos de trabajo realmente hay desafíos de las personas con y sin discapacidad. Yo he tenido la experiencia de poder interactuar en equipos de trabajo con personas con y sin discapacidad y les puedo decir que los mismos problemas que tenemos, los que no presentan alguna condición serán los mismos que encontremos, alguien que es egoísta en cómo trabajar en equipo, alguien que no quiere incluirse, alguien al quien hay que concientizar porque todavía esa parte de la interacción social se le dificulta, o por el contrario, alguien que es demasiado amigable, que es alguien con quien se puede trabajar, que tiene ideas, que es creativo y que podemos echar a andar eh, el proceso de interacción laboral. Así es que es toda una diversidad lo que se vive. Y cuando hablamos también de este proceso de inclusión laboral, es importante de hablar de los actores. Y dentro de la experiencia que tengo de poder interactuar en los procesos de inclusión laboral, vamos a tener una diversidad de actores, desde las personas con discapacidad, personas que se encuentran dentro de hogares de forma institucionalizada, también con un deseo de integrarse laboralmente, las familias de personas con discapacidad, tenemos personas institucionalizadas con el deseo de laborar que están a cargo de las representantes de las instituciones, por ejemplo. También tenemos organizaciones de y para personas con discapacidad que a lo largo de mucho tiempo, con muchos esfuerzos, pues dan avance a los diferentes programas y que también tienen que ver para poder darle el seguimiento a los jóvenes que son incluidos, los intermediadores laborales o los gestores laborales, que también tienen esa conexión con la empresa y que permiten ir acompañando hasta lograr esa mayor autonomía e independencia laboral. Las empresas definitivamente e instituciones del sector público que nos acompañarán dentro de todo el proceso y bueno, nos vamos acercando un poco ahí al aspecto del mercado laboral, que ya conociendo esos actores sociales que tienen esa interacción, vamos a reconocer también que hay diferentes aspectos teóricos, metodológicos, empíricos y académicos. No podemos compararnos con Europa ni con Estados Unidos definitivamente en el tema de la inclusión laboral, porque allá hay agencias de empleo y se ha normalizado el tema eh, de la búsqueda de empleo. Hay diferentes modalidades de empleabilidad que ojalá y algún día contáramos con esas agencias. Si hay una persona que estuvo privada de libertad y ya cumplió su condena, puede ir a buscar un trabajo. Por ahí hay alguien oí que había alguien de Boston y posiblemente podrá dar fe de esto, que las agencias de empleo en países en desarrollo funcionan de una manera sistemática, porque pues se abre un espacio en una empresa y queda una vacante y esa vacante puede ser ocupada y hay todo un seguimiento de diferentes actores sociales. Sin embargo, el aspecto del mercado laboral tiene que ver con aspectos teóricos y metodológicos desde los dispositivos legales, como ya lo mencionaba, o algunas políticas se han quedado rezagadas, como es la política en discapacidad, que todavía no hay una actualización de esta política emanada del CONADI. Espero no tener problemas por decir esto. Y también podemos hablar en la parte teórica y metodológica en que el abordaje dentro de los centros educativos, vamos a incluir a los jóvenes, vamos a incluir a los niños dentro del sistema educativo, pero estamos preparados para ir desarrollando todas esas competencias. Hay que tirarlos al agua, dice alguien por ahí. Sí, pero tenemos que desarrollar las estrategias, diseñar
esos programas que respondan a las necesidades del mundo actual. Y seguramente se hará muy de forma empírica, pero debe de haber una correspondencia en cuanto a las necesidades educativas y a las necesidades de formación, a las habilidades adaptativas que la persona necesita. Y también alcanzar ese aspecto académico, porque hoy, si bien es cierto, hay una larga lista de espera, también los filtros no les permitirán incluirse dentro de empresas que las personas con alguna condición de discapacidad eh, tienen como sueño de ingresar. Es importante tener esa correspondencia entre todos estos aspectos para poder comprender e interpretar y transformar la realidad que hoy tenemos. Después de la pandemia, la dinámica laboral se convirtió en un fenómeno que nos deja muchos desafíos en cuanto al cambio en la forma legal en cómo se estaban abordando. Hoy tenemos otras modalidades de empleabilidad, tenemos una alta tasa de desempleo y a esto agreguémosle que no se ha generado la accesibilidad universal en cuanto a los procesos para poder acceder a un puesto de trabajo. La realidad entonces nos dice que es importante reconocer que hay cambios en los modos de desarrollo, en las estructuras de los sistemas productivos y la relación salarial como consecuencia de la crisis, y en especial podemos mencionar la crisis de la pandemia. Los actores sociales están lidiando, confrontando el drama del desempleo, el drama del subempleo y la precariedad del empleo, no solo para las personas con discapacidad, sino con la población en general. Hablemos del desempleo, la falta de un trabajo estable, porque un día hay trabajo y otro día no sabemos. Y esto está generalizado en la población. También la parte del subempleo. Muchas personas trabajamos una cierta cantidad de horas que si se nos agruparan podríamos hablar de un horario de medio tiempo para poder abordar otro empleo. Sin embargo, también tiene que ver las ofertas que nos están dando algunas empresas y los jóvenes se hace un apoyo de inclusión laboral y nos dicen tenemos esta oferta laboral, sin embargo es una oferta acomodada, adecuada a las necesidades de la persona con discapacidad y resulta que son menos horas, eh, menos días y menos paga. Entonces los jóvenes tienen el derecho, y me decía una de las jóvenes que está incluida laboralmente, me decía, quiero tener acceso a una plaza como los demás compañeros, no quiero eh, que se me adecue y que yo pierda, porque yo puedo trabajar más, yo quiero trabajar más, puedo hacerlo como el resto de mis compañeros. Entonces, el subempleo también en esta dinámica después de la crisis tiene mucho que ver en las ofertas que se ofrecen a las personas con discapacidad. Y la precariedad del empleo, que por diversas razones o procesos fluctúan como las garantías sociales que se ofrecen, las garantías salariales. Entonces, el drama del fenómeno de la inclusión laboral tiene que ver con el fenómeno del mercado laboral, que vamos a encontrar una realidad en la que debemos ir preparando, acompañando a nuestros jóvenes que por supuesto tienen derecho a poder incluir y no porque no encontramos otro trabajo sea y la única los obliguemos a incluirse. Vamos a encontrar estas realidades de cara a una realidad compleja y evolutiva. Después de unos años de la pandemia, pues se van acomodando las cosas, van mejorando las empresas, algunas cerraron, otras a partir de ahí tienen oportunidades para poder encontrar otros segmentos del mercado. Sin embargo, es todo un desafío. Y estos actores sociales que tienen que ver con las familias, las empresas, el gobierno, la actuación de estos dispositivos legales, en Guatemala tenemos una infinidad de proyectos de ley por la inclusión laboral y realmente no han logrado que se, que se cumplan en el Congreso porque hay una serie de desconocimiento. Alguien dice por ahí, obliguemos a la empresa a que lo haga por el 6% de su población total,
cuando en otros lados es el 1%. Y ese 1%, bueno, dice, me resulta que sí podemos, que no representa las adecuaciones ni la accesibilidad, no representa un gasto desconsiderado en la empresa. Vámonos al 2% y después al 3% y después al 4%. Entonces, en esa obligatoriedad y en la toma de conciencia del empresario, se vuelve un ir y venir en la que no se ha podido concretar el tema de que exista una ley de inclusión laboral. Licenciada, no sé si por aquí nos acompaña. Sí, Gaby, gracias. Es un tema muy interesante porque además es histórico, es decir, como que manejamos el concepto de discapacidad con cierta visión un poco de proteccionismo. Entonces, durante muchísimos años los talleres protegidos funcionaron. Los emprendimientos de subempleo o casi de precariedad de empleo también funcionaron. Pero a nivel mundial el cambio más importante de derechos humanos fue entender que toda persona tiene derecho a pleno empleo. Pero para tener pleno empleo necesito llenar perfiles. Y las empresas en ese aspecto tienen muchísima razón. Es decir, no se trata de beneficiar a alguien que va a ir a fracasar. Significa que educativamente, en el proceso sistemático de cualquier sociedad, el perfil se va a llenar a través de formación para el trabajo y por eso el proceso educativo es el que ha ido fallando, porque cuánto de lo que hemos hecho en ese proceso de inclusión escolar realmente lleva a la persona a una formación real para un trabajo. ¿Cuántos lograrán llegar a la universidad desde el punto de vista de las barreras? Probablemente los problemas físicos, algunos sensoriales, etcétera. Pero esos perfiles para la empresa probablemente no son suficientes y por supuesto no va a ser atractivo cuando es una obligatoriedad en función a que me van a dar una subvención, voy a pagar menos impuestos y entonces no importa en qué papel voy a poner a esta persona, aunque la tenga incluida entre paréntesis en un lugar donde realmente no está siendo plena, ni está siendo feliz, ni está siendo alguien que se valore a sí mismo. Entonces, esa es la cadena de la discusión que tenemos hoy. Cómo la ley, la sistematización, llegar a un pleno empleo necesita de una formación previa para el trabajo, para el desarrollo humano, y en un país como el nuestro, donde el desarrollo humano está por debajo de lo esperado, no solo en alfabetización, en muchísimos otros rangos. Entonces el dilema es ese, es un dilema social, es un dilema histórico y sobre todo es un dilema de políticas donde no solo las familias están interesadas, sino nosotros como formadores y todos ustedes que están en ese proceso educativo, tenemos un papel muy importante porque no es proteccionismo y eso es, Gaby, usted tiene toda la razón, no es proteccionismo lo que queremos. Es llenar perfiles de pleno empleo para que la persona sea realmente valorada y se sienta autovalorada. Gracias. Gracias, licenciada. Les recuerdo que si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, puede levantar la mano y hablar o escribirla en el chat para que las licenciadas puedan eh, opinar al respecto. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Así es. Siéntanse en la libertad de compartir sus preguntas. Y bueno, en estas también es importante reconocer estas dimensiones conceptuales que tiene que ver con las barreras laborales, con las barreras actitudinales, con los ajustes razonables que conlleva realizar las modalidades de empleabilidad. Muchos de los jóvenes, en especial los procesos que ha acompañado em, de personas con discapacidad intelectual, posiblemente porque hoy la población de jóvenes con discapacidad intelectual es increíble, es grande. Entonces, posiblemente no encontremos un espacio dentro de una empresa y no porque no cumpla con el perfil, sino porque no vamos a encontrar el espacio. También para ellos hay diferentes modalidades de empleabilidad. Es importante tener en cuenta la accesibilidad universal que conlleva la accesibilidad en el entorno laboral, las ayudas técnicas y las adaptaciones a los equipos de trabajo y eh, concretamos en estas dimensiones conceptuales porque son las que
son ejes transversales para poder ir generando dentro de los espacios de empleo, ir generando el tema de la toma de conciencia para que la persona se pueda desarrollar, que pueda aportar, que sea parte del ADN de la empresa, ir eliminando las barreras laborales, las barreras actitudinales, sobre todo que encontramos, porque cuando vamos tocando puertas y y si hiciéramos una estadística de cuántas personas he logrado incluir laboralmente desde que iniciamos con el programa de inclusión laboral y emprendimiento en el Instituto Neurológico de Guatemala, que antes en el instituto solo contaban con el tema de los talleres protegidos, como bien lo mencionaba la licenciada Carlota. Pues al dar paso al tema de la inclusión laboral, realmente es posible que, el número de inclusiones laborales nos quedemos cortos. Y es importante ir realizando todos estos ajustes razonables en los procesos que no representen una cantidad desmedida en la realización de estos ajustes, de estos temas de los apoyos y las adaptaciones, que no representen una cantidad desmedida, sino que al contrario, hoy podemos trabajar con muchos recursos y de bajo costo y poder ir realizando, pero es importante seguir tocando la puerta, es importante seguir realizando estos procesos de toma de conciencia y por eso les comento y les repito que es importante todos los actores, porque si preguntáramos por aquí quiénes están presentes hoy, seguramente hay padres de familia, hay psicólogos, hay orientadores familiares, hay personas dentro de las empresas que podemos ir generando una sinergia para poder construir esa inclusión de la que tanto anhelamos, construir dentro de la diversidad eh, esos procesos importantes para poder ir generando las oportunidades. Um, y bueno, así como el diseño universal del aprendizaje dentro de los procesos educativos, también hay perdón, ¿hay una duda o algo? Hay una pregunta por acá, pero por favor, terminemos el espacio y yo les leo, ¿sí? Gracias. Ok, muy Sí, bien. o si gusta, pues Ah, de una vez, como usted prefiera. bueno, bueno, si gustan, continuamos. Les agradecemos sus preguntas. No sé si alguien... ¿Estamos bien? Ok. Hay alguien Eh, que dice que no se escucha, no sé si es todos o solo será el licenciado Arnoldo Montenegro. De repente, César, ¿me puede ayudar con el licenciado Arnoldo? Sí, Eh, Gracias, Francisco. Yo escucho bastante bien, bueno. tengo bonito audio, pero no sé. De repente, si podés ahí ayudarme con el licenciado Arnoldo, que no escucha, dice. De acuerdo. Gracias, César. Perdón la interrupción, licenciada. Muy bien. Entonces, así como hablábamos del diseño universal del aprendizaje, que toma en cuenta diferentes estrategias para que puedan ser incluidos todos, que se garantice la participación, que se garantice poder tener esa independencia y esa autonomía dentro del aprendizaje, también el diseño para todos representa poder identificar ese uso equitativo que es necesario, ese uso flexible, que sea simple e intuitivo, que tenga una información perceptible, que tenga tolerancia a los errores, un bajo esfuerzo físico, espacio suficiente. Y es importante que esto tiene que ir en las dos vías, tanto la persona con discapacidad o el colectivo de las personas con discapacidad y el resto del equipo hablando de la empresa. Esto es bien importante porque luego también hay diferentes desafíos en los que no hay procesos en los que no se logra. No se logra porque hay una serie de demandas de parte de la persona que fue incluida que no se pueden, que tendríamos que desmoronar la empresa y volverla a construir. Hablando del tema de infraestructura. Y no estoy hablando de que de espacios donde, sino de que se realicen ciertos ajustes, ciertos cambios significativos que son desmedidos, que no tienen que ver, que es meramente una forma de tener una discrepancia. Eh, entonces, en la medida que tengamos pues esa tolerancia, en la medida que tengamos de doble vía,
esa parte del uso flexible, que sea simple, que sea intuitivo, que aportemos cómo podemos mejorar el proceso dentro del el tema de la inclusión laboral. En esa medida vamos a ir avanzando. Am, Vamos a aprovechar ahora en el cambio de la presentación. Dice Rebeca Chávez, licenciada, buenas noches. ¿Puede explicarme, por favor, lo que dijo? Es que casi no la escuché sobre las empresas que pagan menos impuestos cuando contratan a personas con discapacidad. Si lo puede aclarar ese punto. ok. Am, Bueno, no mencioné que pagan menos impuestos porque no tenemos ley que lo regule. Las empresas que lo están haciendo actualmente en Guatemala lo están haciendo porque existen, tiene que ver, si nos damos cuenta, vamos a mencionar marcas, no sé si no importa. Sí, Em, no hay sí, problema. está bien. En el caso de Walmart, es una compañía internacional. En el caso de McDonald's, es una compañía internacional también, a pesar de que pues, sus propietarios en este caso tienen la franquicia en Guatemala. Entonces, tiene que ver con una convergencia que existe en cuanto a los dispositivos legales internacionales que tienen una serie de demandas por parte de las Naciones Unidas en las que se comprometen eh, a garantizar ciertos indicadores globales, como lo son la participación de las mujeres, generar espacios para la diversidad, generar espacios de inclusión laboral, mantener una dinámica de respeto al ambiente, entre otras. Entonces, estas empresas que son multinacionales tienen ciertas responsabilidades que les permiten alcanzar indicadores globales con otras empresas transnacionales, por lo que entonces sí, pueden incluir laboralmente, pero hay algunas acomodaciones en cuanto a los horarios que, para ser sincera, estoy también tomando la voz de los jóvenes que hemos incluido laboralmente y como les manifesté, me dicen, mire, yo puedo trabajar más, yo quiero que me cambien el contrato que hicieron, porque yo quisiera el contrato del compañero que viene todos los días y que tiene un día de descanso, y yo podría participar en esta dinámica de trabajo, necesito más dinero, por ejemplo. Entonces, esta parte, lo que preguntaba por ahí la compañera, no tenemos ley que nos respalde. Actualmente las empresas que lo están haciendo es porque tienen un compromiso social, porque hay una toma de conciencia. Y bueno, tal vez tiene que ver con lo que comentaba sí, dentro de los proyectos de las iniciativas de ley que se han hecho, se ha pedido de que al incluir laboralmente a una persona a través de una organización se pueda pues hacer un tipo de gestión para que la persona, las organizaciones puedan entregar, por ejemplo, si es un proyecto productivo, si es una modalidad de empleo con apoyo o si es un emprendimiento, la empresa tenga una relación con la organización sin fines de lucro y entreguen un recibo de donación, podría ser a cambio de los productos que venden dentro de la empresa. Y este recibo de donación es deducible de impuestos. Eso podría Ajá, ser una modalidad. sí, sí, a eso me refería precisamente. Históricamente hubo un proceso legal muy controversial en la ley se mencionaba que las instituciones y fábricas, etcétera, todas las empresas que fueran privadas y quisieran tener alguna deducción de impuestos, pudieran tener un proyecto precisamente inclusivo. Yo lo decía históricamente, lo mencioné porque precisamente ese es uno de los cambios a nivel mundial muy importante, cuando cambia el proteccionismo que yo mencionaba a pleno empleo. Cuando cambia a pleno empleo, las leyes son las mismas para cualquier empleador y empleado. Quiere decir, el Ministerio de Trabajo tiene varios programas y varios proyectos, pero cualquier persona que llene un perfil y sea contratado, como lo decía la licenciada Gaby, tiene que pasar por un proceso de reclutamiento y tiene que tener un contrato.
Entonces, ese periodo de proteccionismo donde realmente la persona estaba ahí porque la empresa pensaba que a través de eso podía tener un deducible de impuestos, como Gaby muy certeramente lo menciona, podría ser un proyecto interesante para algunos, pero esa es históricamente la fase en la que ya no queremos estar. Lo que queremos no es proteccionismo, es pleno empleo, pero claro, como lo decía la licenciada Castillo, a través de la formación de los perfiles donde la persona tiene también obligaciones. Es decir, el empleado tiene obligaciones también. Es un proceso histórico, por eso lo mencioné. No queremos volver a eso, ¿verdad? Gracias. Gracias, licenciada Carlota. Creo que alguien levantó la mano. Tengo entendido que actualmente está bajo revisión la política de empleo digno a cargo del MINTRAP con fines de actualización. Uno de sus ejes incluye el empleo de personas con discapacidad. Sí, de hecho, la política de empleo digno Ujú. ya está, Exacto. ya lleva varios años sobre la mesa. Sin embargo, con los cambios de gobierno, yo he participado de varios talleres donde se ha tomado, pues el objetivo es poder concientizar. Hemos ido al Ministerio de Trabajo, se han generado procesos de pasantías dentro del Ministerio de Trabajo de cara a esta política de empleo digno, que no recuerdo ahorita la fecha, pero sí creo que se cumple ahorita en 2023, no sé si 2000 o era hasta el 2025 desde su creación al 2025 que tenían una serie de objetivos que alcanzar, de metas que alcanzar. Incluso iniciamos en el Instituto Neurológico de Guatemala con el programa de pasantías junto con Margarita Tejada y otra organización que no recuerdo ahora, los jóvenes con discapacidad intelectual iniciaron un proceso de pasantías dentro de la empresa muy interesante para la toma de conciencia dentro de los trabajadores de gobierno, por mencionarlo, eh, pero sí, y los proyectos de iniciativa de ley que lamentablemente pues no avanzan porque también si hablamos de los actores sociales y hay muchas situaciones ahí que están presentes. ¿Alguien levantó la mano? No sé si quiere tomar la palabra. Sí. Alejandra Ah, Oliveros, Ontiveros, perdón. Ontiveros. Sí. ¿Cómo está? Mucho gusto. La verdad que muy contenta de participar y aprender de ustedes. Yo soy de Argentina. Yo veo la situación en cuanto a la discapacidad, que, bueno, mi padre tuvo un accidente laboral y él quedó con una discapacidad. Entonces yo lo veo desde ese lado. Una persona que tiene luego incapacidad laboral ya está totalmente eh, prohibido volver al sistema porque sus capacidades no son iguales. En ese sentido, yo me oriento a eso para ver las soluciones. Acá en lo que es mi país, lo que refiere, existen leyes donde si una empresa contrata a una persona con una discapacidad, tiene ciertos beneficios impositivos. ¿Cuál es el tema? Que no se aplica. En mi país, en Argentina, no se está aplicando, digamos. Entonces, desde mi punto de vista, me gusta lo que ustedes aportan eh, y ante todo creo que nace por esta concientización real, ¿no? Para saber qué es una discapacidad, cuáles son las diferentes discapacidades que existen, para no poder confundirlo con el proteccionismo, como dijeron. Porque, por ejemplo, para un empresario lo único que va a querer producción, vender y progresar y adaptar su establecimiento, porque esa persona puede ser con una movilidad reducida o una discapacidad intelectual o otra clase de discapacidades que tenga la persona, entonces también va a necesitar adaptarse ese lugar a la persona, desde mi punto de vista y lo poco que lo que estoy aprendiendo, digamos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Yo hago seguridad laboral en mi país. Bueno, aporté mucho con Raquel, salgo también en sus videos, pero a eso vamos, a la concientización, porque por ahí, por miedo de que la persona con discapacidad tenga alguna afección cumpliendo las 8 horas laborales, por ejemplo, tal vez es que le dan una reducción de horas, tal vez 4. Entonces, a través de aval médico que diga, no, esta persona puede cumplir esta cantidad, esta carga horaria como una persona, como otra persona, tal vez ahí
haya un poco más conciencia en la parte de las empresas. Acá hay una pregunta que creo que también es para Alejandra Ontiveros, que dice, en Argentina hay un listado oficial de accidentes y enfermedades profesionales. Le pregunta Ana Lili Reynoso. Así es, sí, sí, nosotros tenemos, según el puesto de trabajo se analiza, ¿no es cierto? Y podemos identificar qué enfermedad profesional está relacionada con ese puesto de trabajo. Si está expuesto a agentes de ruido, a algún agente físico, algún agente químico, entonces existe eso. Igual, cuando una persona en sus funciones laborales tiene un accidente laboral, y queda con una discapacidad laboral que ya no puede ingresar a hacer la misma tarea, existe en la parte legal un libro que se llama baremo, el cual te dan un porcentaje de discapacidad según cuál es la función que ya no está habilitada, digamos, para hacer. Muchas gracias. Gracias, licenciada Gaby y Carlota. Las escuchamos, perdón. Gracias, qué interesante aporte. Sí, de hecho aquí en Antigua Guatemala trabajamos con un argentino que tiene un restaurante y la experiencia fue maravillosa porque hay otro, y también tiene que ver con la dinámica de convivencia. Nos permitió tener muchas experiencias de pasantía dentro de su restaurante a personas institucionalizadas. No personas que venían de hogares integrados, personas institucionalizadas con discapacidad. Y eso nos llevó a otras dinámicas porque, bueno, ustedes saben que las personas que han sido institucionalizadas por algo están dentro de una institución, lo que conlleva que van a emerger muchos procesos emocionales. Creo que alguien por ahí tiene su micrófono encendido. Ya Con lo apagué. cuidado. Gracias. Gracias. Entonces, es importante mencionar que no es una dinámica regular, como la de otro joven con una condición de discapacidad que viene de un hogar integrado o de un hogar donde cuenta con el apoyo de alguno de los familiares. La dinámica es diferente. Hay cuestiones emocionales, psicosociales, de violencia que marcan el precedente en estos procesos, pero que es bien importante. Y la compañera de Argentina mencionaba algo muy importante, porque si aquí nos vamos al principio, tenemos que, esto tiene que ver con la ley de la discapacidad que sería, ay, se me fue la palabra ahorita, pero este perfil donde marca un porcentaje de discapacidad. De las personas con discapacidad en Guatemala hay tal vez como 5 que viajaron a España porque están liderando procesos eh, que fueron a la certificación de la discapacidad para que les dieran un porcentaje de discapacidad. Pero ¿qué pasa hoy hay una ley de la certificación de la discapacidad, pero se hacen muy pocas consultas a los padres de familia, a las personas con discapacidad, asociaciones que están directamente. Yo creo que se hacen muchas cosas en Guatemala desde el escritorio y no desde la realidad, desde el contexto, desde las comunidades. El porcentaje de personas con discapacidad en Guatemala que viven en pobreza es increíble y las consultas no se hacen. Cuando viene el examen de país, por ahí está la identidad que lidera los procesos tratando de ver cómo maquillan el asunto. Así es que la realidad es esta de nuestro país. Y, y bueno, mejor nos regresamos al tema de las acciones necesarias. Um, el aspecto formativo, como bien lo hemos mencionado, marca un precedente importante porque los perfiles laborales que hoy nos solicitan las empresas, como mínimo, es diversificado. ¿Se recuerdan aquellos tiempos donde para todos era mínimo sexto primaria? Pues hoy como mínimo es el diversificado. Alcanzar todas estas competencias que le permiten a la persona tener el manejo de las TICs, por ejemplo, tener el manejo de las habilidades de cálculo básicas en cuanto a habilidades básicas, que pueda comprender un mensaje, que pueda interactuar con la tecnología, esto es en cuanto a las TICs, pero también esa parte de las habilidades blandas y las habilidades duras, las habilidades adaptativas tan necesarias. Si bien hoy hablamos de diversidad y que cualquiera se puede colocar un piercing, ir con un tatuaje, también ir con el color de pelo
que más le parezca, con la ropa que mejor le acomode. Hay también ciertos segmentos del mercado que dicen, bueno, en mi empresa pueden ir con pijama y está súper bien. El segmento del mercado está dividido en diferentes nichos de mercado, por lo que pueden acceder a esto. Eso no significa que no cuente con las habilidades adaptativas necesarias como la correspondencia en cuanto a asistir puntualmente, la asistencia en las horas que se requiere. Y es importante, ahorita damos por ahí la palabra. También en esta parte la licenciada Carlota nos aportará en el aspecto formativo. Sí, muchas gracias, Gaby. Creo que el campo mío es ese. Es decir, sí me interesa la, inter- la integralidad, digamos, del área política, el área social, el área financiera, sí. Pero recordemos que el desarrollo humano se basa precisamente en procesos, no solo en procesos psicobiológicos, sino también sociales y sobre todo desde el punto de vista formativo, hay habilidades académicas que están de la mano de las barreras. Perdón, licenciada, se quedó sin audio por un error de mi parte, lo siento. ¿Me puede hacer favor de reactivar su audio? ¿Me puede escuchar ahora? Ahora sí, muchas gracias, disculpe. Perfecto, sí, se había desconectado. Perdón, estaba diciendo que desde el punto de vista social y formativo, que es del área mía, cuando hablamos en el Congreso y en las reuniones anteriores sobre todo aquello que tiene que ver con diagnósticos, yo les decía que cuando hablábamos desde el diagnóstico, como decía Alejandra también, alguien que tuvo un accidente en el camino y es un diagnóstico nuevo adquirido, tendríamos cada vez más y más barreras para poder integrar e incluir a alguien en el trabajo. Desde el punto de vista formativo, cuando se ha detectado la barrera, no importa el diagnóstico que exista, tiene que ser desde el punto de vista de la realidad, porque hay un romanticismo constante, yo lo entiendo, desde los padres, desde las diferentes instancias donde todas las personas tenemos los mismos derechos, sí, pero no tenemos todas las mismas habilidades. Entonces es importantísimo desde el punto de vista formativo, desde el punto de vista de la realidad, de las barreras, qué tipo de formación y cómo de alguna manera nosotros pudiéramos formar en grupos diferenciados, no para el empleo, sino para no llevar a la persona a la frustración, porque va a haber alguien que no va a llegar al diversificado por las condiciones que tiene. Desde el punto de vista biológico, las diferencias sociales, las diferencias de formación, etcétera, pero todos van a tener alguna habilidad en la que nosotros podemos lograr que sean aceptados en algún tipo de oficio o empleo. Entonces, desde el punto de vista de las habilidades académicas, las habilidades blandas, yo siempre he dicho, la formación para el trabajo comienza desde los primeros años, por supuesto. La ley nos dice que hasta los 18 años la persona puede ser contratada porque es un tema legal. Pero desde el punto de vista formativo, comienza desde el inicio en el que descubrimos las habilidades versus las barreras y podemos formar lo que yo llamo la trilogía más importante, que son las habilidades sociales e higiénicas, el seguimiento de instrucciones, por muy simples que sean, desde los pequeños hasta los adolescentes, y el autocontrol de los impulsos. Desde el punto de vista formativo, puede haber personas con maestría, lo mencionaba Gaby, pero sus habilidades sociales son tan pobres que va a perder los empleos. Y puede haber personas con barreras muy serias que sus habilidades sociales, su capacidad de autocontrol, la creatividad, le va a ayudar a encontrar un puesto en un empleo donde, de acuerdo a ese perfil, se va a sentir pleno. Entonces, yo le temo mucho a todo aquello que es forzado. Pues no soy abogada, sin embargo, me ha interesado mucho ese proceso legal, sobre todo desde el punto de vista histórico del proteccionismo. No queremos proteccionismo, queremos pleno empleo, pero somos realistas. Desde el punto de vista formativo, en un proyecto muy interesante que tengo con una amiga, estamos
estudiamos esos perfiles, nos dimos cuenta de las habilidades diversas que llegaban y las grandes barreras que en algún momento frustraban. Y llegamos a la conclusión que teníamos que dividir, aunque sea de forma abstracta, en tres grupos importantes: los que estaban escolarizados, los que no estaban escolarizados, los que habían llegado a una etapa de adultos y no habían recibido ayuda, y los que estaban graduándose, pero no tenían habilidades blandas que pudieran ser puestas en orden para, ni siquiera podían llenar, por ejemplo, una solicitud de empleo. Entonces lo dividimos en grupos, aunque sea abstracto, aunque en ese momento consideremos que es artificial. Era importante porque desde el punto de vista formativo, la frustración iba a ser todavía más grande. Yo conozco chicos que les han dado en las instituciones, sobre todo privadas, el título de bachilleres, y son jóvenes cuyas habilidades blandas y muchas habilidades necesarias, incluso en alfabetización, no pueden conseguir un empleo. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Es decir, sabemos que hay barreras, sí. El punto de vista de la realidad y el derecho humano nos exige que de ese punto de vista analicemos muy bien que todos podemos dar, pero todos podemos tener también una frustración muy grande cuando se especula sobre la formación y se dan títulos que de todas maneras, conocí un caso y se los voy a comentar en mi trabajo en la dirección en la universidad. Nos llegó un joven que tenía el diploma de bachiller y dentro de la facultad no se exigía un examen de admisión porque tenía ya un bachillerato. Sabíamos las barreras, encontramos muchísimos momentos de frustración en esa persona. Y la familia, desde el punto de vista legal, exigía que como tenía un bachillerato podía acceder a la universidad. Pero las habilidades que debieron haberse formado previamente, desde el punto de vista de estas habilidades de las que estamos hablando, nunca superaron las barreras. Entonces, al año, año y medio, ese joven estaba frustrado, se sentía tan mal que él decidió retirarse. Le di seguimiento, estuvimos platicando y descubrimos la gran habilidad creativa que él tenía. Y lo que él quería era trabajar en la tienda que tenía el abuelo. Y en esa tienda el muchacho era pleno, no necesitaba una carrera universitaria, necesitaba una oportunidad de desarrollar las habilidades con las que él contaba. Entonces hay que ser muy cuidadosos en ese aspecto. No sé si las obligaciones y los derechos están claros, es decir, todas las obligaciones que adquiere alguien a quien han contratado en una empresa se tienen que cumplir. Y es lo que Gaby decía, si en ese proceso anterior la empresa está también en su derecho de retirar a ese empleado, pero no porque tenga discapacidad, es porque las habilidades que se le exigen en ese perfil no las está cumpliendo. Entonces, desde el punto de vista formativo, esto es muy, muy importante. Y como dice Alejandra, no es lo mismo cuando se adquirió una discapacidad. Yo desconozco la ley aquí, tendría que leer y me deja una tarea muy grande ella. Voy a leer qué pasa cuando en la empresa se adquirió una discapacidad. ¿Qué dice la ley? No lo sé. Yo lo vi desde el punto de vista formativo del proceso, desde el inicio de la niñez hasta la adolescencia. No sé si es claro lo que pude aportar. Gracias. Y eso pues da da la imagen, me da la imagen de dos piezas de Lego que necesitarían encajar, ¿verdad? Por un lado, todo el proceso de inclusión educativa y de formación educativa que necesita la persona para poder ser incluida en el ambiente laboral, que tiene algunas situaciones que deberíamos de analizar un poco en cuanto a si se está cumpliendo o no con esto. Y esta Sí. estrategia de poder hacer este tamizaje, eh, independientemente de su titulación, ¿verdad? En Sí, cuanto a cómo está en su fíjese, alfabetización, sus habilidades blandas, sus y habilidades me duras. gustaría ampliar porque vi una pregunta ahí. Me dice la universidad debería haber desarrollado las habilidades. Eso es bastante complejo. Es decir, ninguna universidad regala un título, aunque sabemos que hay algunas que sí. Yo no estoy de acuerdo con pensar que porque la persona llegó con un diploma de bachiller, pero no tiene las habilidades, yo le voy a favorecer y le voy a regalar un curso, por ejemplo. Es un daño irreparable. Es decir, toda carrera universitaria tiene un perfil de ingreso y un perfil de egreso.
las habilidades que la persona ya trae y nosotros vamos a abrir la oportunidad, sí, se harán todos los procesos de adaptar, pero no podemos crear las habilidades que no trae. Esa es una realidad con la que yo me encontré. Y no les puedo engañar. Es decir, nada de lo que nosotros podemos ofrecer, a una persona dentro del perfil de la universidad le va a favorecer si esa persona no alcanza las habilidades que va a desarrollar en la carrera que eligió. Imagínese usted si fuera medicina, si fuera química, y esa persona tiene habilidades que en ese momento yo no lo voy a poder desarrollar porque previamente no las adquirió. Entonces, es bastante controversial. Ahora, la oportunidad, sí, por supuesto, la oportunidad la tienen, pero no todas las áreas de formación en ciertos casos van a llenar los perfiles a nivel académico. Se quedó sin El audio. proceso es tan importante el proceso previo, ¿verdad? Sí. Algo pasa, perdón. Muchas gracias, licenciada. Gloria Guzmán tiene su mano levantada. Le damos la palabra. Hola, buenas noches, mucho gusto. Buenas noches, Gloria. Hola, yo sé que hay Hola. muchos países en la reunión. Mi nombre es Gloria Guzmán, delegada departamental del Consejo Nacional para Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI, en Guatemala. Realmente es muy interesante el tema. La verdad que la discapacidad es un tema muy transversal. La inclusión realmente se lleva en el corazón y a veces es falta de política, falta de conciencia, de concientización de las personas, cuando muchos jóvenes y jovencitas están aplicando para una plaza laboral. Muchas veces yo he tenido muchas oportunidades, he tenido la experiencia con jóvenes. En Retauleo hay un proyecto que se llama Proyecto Amor de Inclusión, que es fundado por la licenciada Julieta Casali, donde ella ha impulsado a jóvenes a lo laboral, que se han formado dentro de varios institutos, escuelas, pero este es un trabajo de equipo, un trabajo de tener varias plataformas y de que las empresas tengan esa voluntad, pero si no hay voluntad, no va a haber este espacio, no vamos a eliminar esas barreras arquitectónicas. Podemos hablar de razonamientos, podemos hablar de cultura de participación, pero si no hay voluntad, nuestros jóvenes no van a tener esta inclusión laboral. De que hay, claro que la hay, pero realmente si las personas no tienen esta voluntad, no va a haber participación laboral. Y tenemos también las becas de Mi Primer Empleo, que es lo de Mitrab, ¿verdad? Que es otra plataforma fundamental para que nosotros como delegados o como encargados de instituciones socialicemos esta información para que estas personas tengan esta participación y que las personas tengan esta labor social que realmente es importante. Muchas gracias. Qué interesante. Muchas gracias por el aporte, licenciada Guzmán. Y pues esa es la otra pieza del Lego que decía, ¿no? Por un lado está la pieza de la formación, del aspecto formativo, y la otra pieza es ese cambio actitudinal que hablaba la licenciada Gaby, ¿verdad? Que también es importante trabajar en las empresas y que es la base para que pueda haber luego toda la amplitud para que se den cambios dentro de ellas, ¿verdad? Licenciada Carlota o Gaby. Gracias. Hay alguien con la mano levantada, no sé si se dará Sí. seguimiento Le- o le- seguimos. David Morales tiene su mano levantada. Le escuchamos, David. Sí, buenas noches. La verdad, sí estoy muy interesado sobre este tema, sobre los estudios que está hablando la licenciada. Yo soy una persona con discapacidad y soy promotor de paralimpismo que estamos trabajando. Es un proyecto que estamos aquí en el Toreo.
Tengo mi discapacidad, la verdad, he tenido muchos récords y la verdad me admiro yo mismo a través de pocas personas que siempre me han discriminado, a la vez que me digan no puedes o no puedo estudiar o andando a analizar las cosas. Yo pensándolo bien cuando era joven, yo decía, yo sí puedo. La verdad, no me voy a rendirme, lograr mi objetivo. Tengo mi discapacidad, pero tampoco tengo una discapacidad física que me puede ver, tengo mi mano, aquí lo puedo mostrar, y el pie, que puedo correr, puedo nadar, puedo bicicletear. La verdad, yo soy maestro de educación física, ya profesional de la Universidad del Valle, de técnico. Dejé de estudiar ahorita la licenciatura de deporte porque lo dejé por mi trabajo y por ayudar a mi mamá, a mi madre, pero tampoco no impide hacer un trabajo. Pero también yo quiero ahorita, gracias a Dios, estoy con promover el deporte para que otros chicos que también, como visual, intelectual, cualquier discapacidad que tengan, eh, puedan, pero que tengan un deporte y que también tengan un estudio que pueda realizarlo, porque no le impide hacerlo, estudiarlo. Por ejemplo, como siempre, como un síndrome de Down, la verdad yo la admiro a una persona que realmente puede dibujar. También tengo una persona que de silla de ruedas, que realmente que tengo una chica que tiene silla de ruedas, que le gusta lo que es la computación. Y la verdad me sorprende, porque la verdad, esas tienen sus habilidades que ya nacidos tienen, y nacen con sus habilidades. Y encontrarlo es lo es importante para las personas, que encontrar a personas que tengan habilidades y buscarlos y incluirlos, la desinclusión en el deporte y tal como el estudio. Yo estudié igual como la licenciada Gloria que dio de CONADE. Yo también estudié en Carlos Lobón. Estuve en muchos reconocimientos, fui un deportista claramente alto rendimiento, representativamente a Guatemala, tuve la beca y aproveché la beca a estudiar, y estando ahí yo estoy orgulloso de tener donde yo estoy, y quiero que realmente tengan becas con chicos con discapacidad también para tener oportunidades de trabajo como yo ahorita que tengo mi discapacidad, pero tengo mi trabajo y tampoco no me impide no hacerlo. Sí lo puede hacerlo cualquier persona, pero a sus habilidades que tienen ellos, y que lo tome en cuenta en el trabajo de cualquier compañía, Coca-Cola, La Gallo, pero también, como dijo José, hay un reglón donde justifica si se puede hacerlo o no, pero darle una oportunidad, si lo pueden hacerlo, para demostrar que sí se puede el talento que los tiene. Solo esa es mi opinión y gracias. Muchas gracias, profesor David, por su testimonio. Es muy valioso darnos cuenta de que a pesar de tener una discapacidad, tenemos la posibilidad de poder ser activos y laborar con eficiencia y de una manera constructiva. Licenciada Escobar, licenciada Castillo, continuamos. Hay una Sí, compañera con la mano sí, levantada, gracias. pero ustedes, Si quiere, continuamos, Gaby. sí. Y Muy le damos bien, la palabra en un momento a Adriana para que podamos continuar con la plática, ¿de acuerdo? Gracias. gracias. Disculpen. Sí, ya casi estamos por finalizar. Y bueno, retomando, gracias al profesor David, creo que de eso se trata, de poder ir también empoderando, que más adelante les muestro por aquí, que ese fue, creo que el primer objetivo del proyecto, empoderar. Y a partir de eso, las experiencias se cuentan solas. El empoderamiento es increíble que vivir sin los apoyos, la interacción social, sin la esperanza, eh, permanece la persona con discapacidad en un proceso depresivo al no tener
en el horizonte la esperanza. Entonces, es importante, como el profesor David lo menciona, poder ir dando, empoderar a otras personas. Creo que de eso se trata. Y qué importante e interesante todas las personas que convergen aquí. Es muy importante, como les decía, hacer la unión hace la fuerza e ir generando en cada uno de los departamentos, por ahí escuchamos Retaluleu, ir generando estas acciones. Y bueno, continuando ya con las acciones necesarias, es importante este derecho al trabajo en condiciones de igualdad. Y alguien por ahí en el chat preguntaba que si habían todas estas prestaciones. Sí, las empresas están ofreciendo las prestaciones, como el pago del IX, como el beneficio, perdón, del IX, del carnet del IRTRA, las horas laboradas. Sí, hay empresas que lo están dando. El proceso de ingreso al puesto de trabajo también implica garantizar la accesibilidad y los ajustes razonables. Entonces, en esta interacción, si es una persona con discapacidad auditiva, que haya un intérprete en ese proceso de entrevista. Sin embargo, las personas que vemos hoy, un buen número de personas con discapacidad auditiva dentro de esta cadena de supermercados, logran de alguna forma tener esa interacción y eso lo permite las habilidades sociales. Eh, Muchos de los jóvenes que han sido incluidos, al final, las organizaciones no nos damos abasto para poder estar acompañando todos los días y poder generar, pues algunas organizaciones no nos daríamos abasto. En mi caso, muchas de las horas que se dan son ad honorem, los procesos que se están trabajando son totalmente ad honorem. Entonces es difícil ir haciendo como muchas cápsulas de apoyo, pero nuestro gestor laboral en sí mismo es la persona con discapacidad. Él empoderado, ella empoderado nos va a apoyar en poder ir formando a sus propios compañeros, en liderar el proceso de inclusión laboral. Y es así como se ha logrado que más compañeros dentro, cuando se hace el monitoreo, nos digan, mire, ya sabemos varias señas, aquí usamos la pizarra, aquí tenemos esta interacción, pensamos que los mismos compañeros de trabajo que en ese crean una sinergia para poder ir generando las condiciones para que la persona se sienta parte de ese proceso. Entonces, esto implica derechos y obligaciones y corresponsabilidades, que es bien importante dar estas. El proceso de ingreso al puesto de trabajo también implica esa garantía de la accesibilidad, como se los mencionaba, que es en este caso el intérprete, si las pruebas tienen, en el caso de la discapacidad visual, que tengan el lector de voz. Y como les comentaba, para muchos jóvenes, que quizá no habrá un empleo dentro de una empresa, pero sí en ese programa de transición a la vida adulta, de tener esa autodeterminación y lograr la vida independiente de cierta forma, es importante reconocer que hay diferentes modalidades de empleabilidad, los emprendimientos, pero no tienen que quedarse a nivel de que vamos a las ferias. Hay que empoderar, hay que buscar el producto, porque muchas veces dentro de las instituciones se comete el error de trabajar todos, no se quiere invertir un poco más, no se quiere ver más allá en las necesidades del mercado laboral. Entonces, todo es a base de reciclado y todos tenemos como la misma línea de productos en las organizaciones. ¿Por qué no innovamos por medio de un producto? ¿Por qué no le invertimos un poco más a ese taller de empleabilidad y lo llevamos desde el punto A hasta el punto Z, que es crear su propia marca, tener un presupuesto, tener la oportunidad de crear redes sociales? Esa debería ser la línea de tiempo del proyecto de emprendimiento, de las otras modalidades de empleabilidad. Por ahí es un poco el proceso. Nosotros dentro del el taller, creo que tengo algo donde no, creo que se ve borroso, ¿verdad? Se ve un poco borroso, sí. Y usted tiene un Um, fondo de pantalla, ¿verdad? y voy a ver cómo. Pero bueno, era algunos ajustes que se hacen para poder ir haciendo la formación, y poder desarrollando estas habilidades dentro del licenciada Carlota. No sé si usted va a aportar algo en estos puntos. Creo que está claro, Gaby. En realidad no quisiera haber dejado un poco en el aire que las universidades no tienen
no abren la oportunidad para que haya inclusión superior. Por favor, yo quisiera que eso quedara claro. Yo me refería a los casos de los que usted precisamente mencionaba ahorita, de que en algunos momentos la barrera o las habilidades que esa persona tiene lo van a llevar a un oficio, probablemente no de educación superior, pero que va a ser altamente gratificante y puede llegar a tener esa empresa de la que usted habla. Yo le mencionaba al joven que fue feliz en la tienda de sus abuelos. Es decir, no necesariamente la formación general de esa persona lo va a llevar hasta la educación superior. Es loable que así fuera, pero probablemente puede haber una frustración en el camino, en barreras o en situaciones difíciles. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? esa, Ese joven que tiene otras habilidades o esa señorita se va a quedar muy por debajo de la oportunidad porque por sobredad, por un montón de conceptos, probablemente no va a accesar a otro tipo de oficio o algún otro tipo de trabajo. A eso me refería. Pero por supuesto, yo creo en la inclusión superior. Yo creé precisamente la carrera de la inclusión en la Universidad del Valle y creo totalmente en la inclusión superior, pero no en todos los casos va a ser el camino. A eso me refería. Gracias. Muchas gracias. ¿Están de acuerdo con que le demos la palabra a la compañera que tenía su mano levantada en este momento antes del video? Por supuesto, sí. Sí. Por favor, Adriana Rodó. Sí, hola a todos. Bueno, yo soy Adriana, soy psicopedagoga de Argentina, de la provincia de Salta. Y bueno, quería comentarle más o menos como experiencia que, que, que tengo, bueno, tres cosas. Acá en Salta había una nena, una adolescente, perdón, una señorita ya de 24, 26 años con síndrome de Down, Raquel, que ingresó aproximadamente como 4 años a la empresa YPF. Y Raquel, bueno, después se hizo una fundación con su mamá y contaba su experiencia, que yo pude participar en una charla donde ella contaba que ella o sea, se había ido de la empresa por por todos estos temas de las barreras, ¿no? Actitudinales. Y entonces, bueno, yo en esa oportunidad le pregunté cuáles eran algunas de las barreras que ella notaba en la empresa, porque convengamos que para cargar nafta, o sea, iba, volvía y entonces ella comentaba que una de las barreras que ella podía observar en la empresa era de sus compañeros, de sus propios compañeros. Que habían compañeros que la trataban mal y que casi de la mayoría de compañeros, solo uno era como que había sido accesible y que ella quería mucho y era su amiga, pero el resto de los compañeros era como que no la aceptaban y que a ella eso la frustraba y le dolía mucho, ¿no? Eh, bueno, la verdad que me conmovió mucho y ella decía, también por otro lado están los papás, ¿no? Porque yo le preguntaba, ¿y vos qué querés? Y ella me decía, yo quiero volver. Y su mamá decía, no, no, Raquel no vuelve más a la empresa porque no quiero que sufra más, ya tenemos la fundación, bueno. Y también por otro lado, bueno, está siempre eso de los padres como que, bueno, también no dejan que ellos decían, pero a la vez también es lo que decía ella, o sea, a mí me gustaría volver y que mis compañeros me traten bien. Bueno, yo ya estoy ahí por recibirme de licenciada y en la parte laboral sabemos que también podrían ingresar a las empresas los psicopedagogos para formar esta parte, ¿no? Hacer la inclusión, porque así como el psicopedagogo se forma y hace inclusión en las escuelas, también lo podría hacer en la parte laboral con las personas adultas. Y si quizás en esa empresa hubiera un psicopedagogo o alguien responsable, ¿no? Ahora también está de moda los coaches, para que hubiesen integrado mejor a Raquel, yo creo que ella hubiese continuado en empresa.
Muchas gracias por el aporte, Adriana. Qué interesante el caso de esta señorita. No, Eh, gracias a ustedes. Licenciada Gaby, Carlota. Gracias. Licenciada Sí, Carlota. qué interesante. La verdad es que sé que estamos un poco contra el tiempo, pero eh, dentro de las experiencias también se han tenido situaciones así, en las que los papás, hay un compañero de trabajo o compañera de trabajo que puede presentar eh, un odio a las personas con discapacidad, un odio a las personas que pertenecen a la comunidad LGTB, puede presentar eh, odio a los pueblos originarios y, y que, y que no, y que no tiene pues esa tolerancia y que no tiene esa toma de conciencia, pero creo que va a depender mucho de la familia, del acompañamiento. Nos ha pasado eso. Y yo le decía a la mamá, porque sí se presentó una situación, si estuvieran violentando los derechos, soy la primera en denunciar a la empresa. Así es que, y decía el niño, un joven con síndrome de Down también, em, sobre una compañera que en una interacción le contestó de muy mala forma. Sacamos al joven y olvidamos todos los años eh, buenos que ha tenido el joven o lo comenzamos a acompañar en cómo defenderse en una situación y le vamos acompañando en cuanto a cómo a resolver esas situaciones que quedan fuera del proceso formativo, que van a ser experiencias que se están dando en el mismo momento de la inclusión laboral, que se están dando en la interacción dentro del puesto de trabajo. ¿Qué hacemos? Lo retiramos porque es la voluntad de la mamá y el joven decía, no me quiero ir, yo me quiero quedar, a mí me gusta mi trabajo, me gusta mi jefe, me gusta el profe, decía, porque al jefe le dice profe, me gusta el profe, me gusta y sus compañeras, que eran el resto. Me gusta, era una forma de decir estoy contento con lo que estoy haciendo. Entonces nos dimos a la tarea, bueno, entonces no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Hay una situación problemática y la empresa toma control de la situación y hace las llamadas y los acercamientos que tenga que hacer y uno como gestor de laboral está acompañando el proceso. Entonces, pues hoy el joven está ahí, esa situación fue hace un par de años y bueno, hoy ha mejorado. De hecho, venía en una camioneta extraurbana, él se puede movilizar, es un joven con síndrome de Down. Iba en la camioneta cuando subí, iba ahí, me pareció fantástico porque lo monitoreamos, pero no es como tener una interacción como la que tuvimos durante el bus. Y bueno, hasta escuchaba cómo está hablando mucho mejor de la interacción, se refería a sus compañeros, las tareas que está haciendo. Así es que esto es como cualquier situación de trabajo. Si romantizamos la situación, si el sobreproteccionismo de los padres, la sobreprotección de la asociación gana, pues vamos a perder. Tenemos mucho que perder, porque nuestra meta debería ser ayudarlo a resolver problemas. Por supuesto que si alguien está violentando los derechos humanos de esa persona, nuestro compromiso y responsabilidad sería hacer una denuncia. Sin embargo, si es un conflicto de trabajo en el que no se puede, no se tiene esa de interacción, no busca la forma la otra persona y vamos agotando los recursos, la empresa habla, la persona mejora, la interacción, tal vez no sabe cómo hacerlo, le da pena, no ha tenido de todo, es un personal nuevo, necesitamos retomar la capacitación de concientización, en fin, puede ser cualquiera de estos elementos que necesarios para que la persona vuelva a integrarse, porque también estamos hablando de ese tránsito a la vida adulta, de esa vida independiente, pero donde la persona con discapacidad es el centro de esta planificación, es el centro de ese proyecto de vida y toma decisiones también. Se le permite tomar decisiones, se toma en cuenta su opinión. Creo que por ahí un poco el tema, Sí, sí, gracias a la compañera de, de Argentina. sí, sí, Enhorabuena si los psicopedagogos pueden dar acompañamiento, parece. eso es importante. Aquí yo vengo a empoderarlos de que todos podemos apoyar, todos podemos aportar, todos podemos abrir puertas, pero no solo es de abrir las puertas, sino de brindar el acompañamiento, que el proceso sea exitoso. Sí, Así que muy buen aporte. Gracias. sí, y estoy de acuerdo. Perdón, y otra.
Perdón, Carlota. Y otro aporte que quería decir con respecto a las universidades. Bueno, yo siempre estoy